Ya. Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Douglas Benavides. Teníamos programados para el 15 de mayo nuestra clase de modelo de relacionamiento. Lastimosamente por inconvenientes que tuvimos, la pospusimos, pero ya estamos retomando ya dentro de la temática dentro del pensum. Recuerden una clase que estuvieron conversando con Manuel Cibrián. Él estaba comentándoles un poco sobre el modelo de venta. Y el modelo de venta prácticamente lo que hace es una metodología para que se pueda hacer se pueda prospectar, se pueda crear el contacto con el cliente, conocer las necesidades que pueda tener el cliente y posteriormente estamos viendo el cierre del negocio, que ahí podemos tener ciertas objeciones o podemos tener algunas consultas que pueda tener el cliente y para dar ya por finalizado el negocio como tal, ¿verdad? Entonces, este día estaremos retomando el modelo de relacionamiento, que es prácticamente un complemento, prácticamente están unidos con el modelo de venta, pero de igual manera aplica y funciona prácticamente al 100% dentro de la normalidad que podamos tener nosotros hacia nuestros clientes, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Primeramente, vamos a hacernos este cuestionamiento, ¿qué es un modelo de relacionamiento? Para entender el concepto, vamos a ubicarnos en dos temas, que es una relación y que es un modelo. Una relación prácticamente es una conexión que hacemos con alguien, pero esa conexión es correspondida, hay una correspondencia, un trato y existe una comunicación como tal. Es decir, que para que tengamos una relación debe de fluir y debe de fluir y tener una conexión con esa persona, pero debe de existir comunicación como tal, ¿verdad? ¿Y qué es modelo? Modelo hace referencia a algo que ha sido creado como ejemplo o se considera como tal para que se pueda replicar. Entonces, tenemos un modelo, es decir, una estructura que nos puede guiar para poder hacer un desarrollo. Por ejemplo, si hablamos de procesos, cuáles son los pasos a seguir para poder realizar ese proceso o los lineamientos que se puedan tener en general para poder crear ese modelo, tener esa base, ¿verdad? Entonces, si ya hablamos de un concepto de modelo de relacionamiento, podríamos decir en general que es una herramienta que ayuda a definir y a crear las bases que garantizarán las conexiones individuales según los intereses y los estilos de comunicación de cada persona. Es bien importante tener en cuenta aspectos motivadores del cliente, aspectos de estilos de pensamiento del cliente, la forma en cómo se comunica para poder ser más asertivo en esa relación. Si ustedes saben, no nos comportamos de una misma manera con diferentes amistades que podamos tener. Con unas amistades nosotros podemos prevalecer un poco más en el sentido de liderar el sentido de las conversaciones o incluso ser un poco más influyente en ellos. En otros puede ser lo contrario. O podemos tener amigos que son muy reservados y que ustedes puedan decir qué cuesta sacarle una palabra a esta persona, pero no es que sea tímido de por sí, sino que es su forma de comunicarse y su forma de expresarse en la manera en que él se siente cómodo como tal, ¿verdad? Entonces, sentamos bases, el modelo de relacionamiento sienta bases para poder nosotros definir y poder decir, estas son las pautas que yo puedo guiarme para poder comportarme con ciertas personas. Todos manejamos diferentes tipos de relaciones personales. Esto no solo nos funciona una relación con clientes, sino que nos funciona con diferentes tipos de personas. Prácticamente es una generalidad, ¿verdad? Entonces, la idea de esto es
vamos a conversar un poco sobre las diferentes directrices que tiene el modelo, pero ustedes como tal puedan tener las herramientas para que ustedes puedan crear un modelo propio. Ese es el sentido, que ustedes puedan decir, mi modelo puede ser este y este es el que yo voy a impartir, ¿verdad? Y como dicen, todo negocio nace de una relación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para que podamos ir fluyendo en diferentes situaciones con clientes, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué era lo que nosotros conversábamos. Muchos ya habían visto o habían estudiado este módulo, pero vamos a ver qué cosas cambian a partir de la situación actual que estamos viviendo como mundo, ¿verdad? ¿Qué debemos de tener en cuenta en un modelo de relacionamiento? En un modelo de relacionamiento nosotros damos 3 grandes áreas que se deben de entrar a profundidad para poder conocer quién es esa persona. El sentido es conocer la profundidad, porque esta información que vamos a tener en este modelo nos va a permitir generar una relación como tal y resolver necesidades hacia los clientes. Entonces, tenemos las tendencias. Era algo que nosotros conversábamos, que cómo influye las nuevas tendencias en las personas, en todos nosotros. Estamos viendo hace mucho que ya todos estábamos migrando, por ejemplo, a tener un poco más de empoderamiento, por ejemplo, empoderamiento hacia las personas. Acá en este sentido, ¿qué pasaba? Las personas querían tener una vida más fácil, una vida más fluida, en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo mi celular y a través de mi celular realizo todas las gestiones bancarias y yo ya no tengo que ir a un banco. Entonces, ese sentido de empoderamiento que me facilite a mí tener una vida más fluida, una vida más fácil, es lo que las generaciones, nuestra generación actual, ha estado buscando promover, que todo sea más fácil y que todo fluya para que todo sea más rápido. Entonces, esa es una tendencia que ha venido en este siglo, que ha venido como dando mayores pautas para ciertos cambios tecnológicos que se puedan ir dando. Por ejemplo, en la actualidad, todo lo podemos hacer literalmente con nuestro celular. Prácticamente tenemos una computadora andando. Ahí podemos hacer todo tipo de gestiones. Entonces, va enfocado a eso. El estilo de vida y las rutinas, ahí vamos conociendo un poco el sentido de quién es la persona con la que estoy yo tratando y cuáles son sus intereses que tiene como tal. Entonces ahí ya vamos a ver más adelante a detalle el tipo de familia, el momento de vida en que se encuentra, el tipo de generación en su totalidad, ¿verdad? Y por otra parte tenemos los estilos de comunicación. Aquí en los estilos de comunicación ya nos centramos en las formas en que tiene el ser humano para poder comunicarse. Y estas formas puede que unos sean diferentes a otros, no quiere decir que unos son buenos, unos son malos, sino que cada quien, dependiendo de su forma por ejemplo, su educación, la manera en que creció, el contexto en el que vive, lo lleve a tener un cierto comportamiento al momento de comunicarse, y otro puede tener otros muy diferentes, pero son los que vamos a platicar ahorita en este momento. Entonces tenemos en estilos de vida, ¿qué es importante acá? Que yo como Douglas, y lo vamos a poner personalizado, que ustedes pueden decir, tal persona, por ejemplo, tienen un cliente X, pónganle ustedes un nombre. ¿Qué tanto yo conozco de esa persona? Por ejemplo, en nivel socioeconómico, ¿qué vemos en el nivel socioeconómico? En el nivel socioeconómico vemos la capacidad de ingreso que tiene, o sea, el nivel de ingreso. Puede ser medio, bajo, alto.
también vemos el tipo de educación que ha tenido. En sí, financieramente y como educación, cómo es esta persona. Entonces, si yo conozco en efecto con quién estoy tratando, si estoy tratando con una persona que ha terminado sus estudios universitarios, o tengo una persona que ya tiene un máster, un doctorado, o una persona que solo finalizó su bachillerato, ¿con quién estoy tratando? Porque esto influye al momento en que yo me voy a comunicar con esa persona. No a todas las personas les podemos hablar de la misma manera. Tenemos que hacer nivelaciones en el lenguaje para que esa persona pueda entendernos lo que nosotros queremos trasladarle. Entonces, eso es bien importante que se conozca. El nivel de estudio, el nivel de ingreso, nos va a dar ciertas pautas para nosotros poder crear ese perfil de cliente, ¿verdad? También tenemos el tipo de familia. Acá podemos tener una gran fuente de información para las posibles necesidades que pueda tener esta persona. Porque si estamos hablando de una familia nuclear, es la familia que ya conocemos, padre, madre e hijos, y prácticamente en ese punto puede que o los dos trabajen por la familia o solo una persona trabaje por la familia. Entonces, conocer ese contexto de el tipo de familia va a ayudar a nosotros más adelante poder identificar algunas necesidades de protección que pueda tener esa persona, ¿verdad? Si hablamos de monoparentales, que esto es muy visto en toda nuestra región latinoamericana, que es solo una persona se encarga de los hijos. Puede ser el padre o puede ser la madre que se encargan de los hijos y esa persona vela por ellos. Entonces acá tenemos que hay una persona en donde se concentra la fuerza como tal laboral, podríamos decir, y sus motivadores son ellos, son los niños, y prácticamente no tienen, han decidido no tener una pareja para poder contar con la educación de sus hijos. Pero padres sin hijos es una nueva tendencia que se está dando y esto es ya muy de nuestra época, que se casan y simplemente no tienen hijos, no quieren tener hijos. Ellos prefieren tener una vida de casados, solteros de hijos. Entonces buscan que sus intereses prevalezcan o lo que ellos quieren hacer prevalece por sobre cualquier tema, digamos, porque no hay una responsabilidad secundaria. Entonces, acá se puede dar el sentido de, por ejemplo, en Europa se da mucho y también suele estar pasando en nuestro país, que se casan y tienen una mascota. Y la mascota es prácticamente el hijo para ellos. O en dado caso simplemente no tienen ninguna mascota y ellos velan por sí solos, ¿verdad? Entonces, el hecho de conocer eso nos va abriendo la mente para poder nosotros identificar qué más allá, qué motivadores tiene esta persona y qué le influye a esta persona al momento de tomar una decisión. Ya una familia extendida es donde, esta también suele darse mucho en nuestro país, donde viven todos. Es decir, ahí están los papás, los hijos, los abuelos, pueden estar tíos, pueden estar primos, pueden estar muchos familiares dentro de ese grupo familiar. Entonces, la familia está constituida por un grupo familiar muy grande. Entonces, ahí se va conociendo qué posibles necesidades pueden tener, cuántas personas son las que laboran actualmente, que laboran en ese grupo familiar, qué educación tienen, y se puede indagar mucho, ¿verdad? Después entramos al sentido de las generaciones. Acá en las generaciones tenemos prácticamente actualmente, tenemos cuatro tipos de generaciones que viven actualmente. Tenemos los baby boomers, que son las personas que están prácticamente en las edades ya adultas como tal. Y estas personas, bueno, acá lo vamos a pasar para que lo puedan ver. Acá, vamos a verlo ya más a detalle. Acá tenemos las generaciones ya adultas, que acá estas generaciones
vivieron todo el contexto y escucharon mucho sobre la Segunda Guerra Mundial. Y usualmente este tipo de personas son ya las que, o por ejemplo en nuestro país, en todo país, tienen una fuerza económica muy grande o una fuerza política o social en su región, en su país, ¿verdad? Entonces, estas personas son prácticamente la constitución de esa fuerza literal, prácticamente podemos decir que son para algunos sus padres o para algunos pueden ser sus abuelos, que han echado para darle fuerza a la economía y al país en esos tiempos que fueron difíciles, ¿verdad? Entonces tenemos a esta generación. Después tenemos los baby boomers sí, perdón, los baby boomers eran los que les estaba comentando. Hay una generación silenciosa que ya son las personas de mayor edad que ya están en una edad de retiro, ¿verdad? La generación X es la generación que ha sufrido, digamos, no, se ha ido adaptando mucho a los diferentes cambios tecnológicos que han podido existir y ellos han ido tomando esas competencias para poder adaptarse a las nuevas demandas que se tienen, ¿verdad? Y tenemos la generación Y, que es la generación más conocida como la generación de los millennials, que son las personas que prácticamente están entre los 38 años a los 19 años de edad. Ellos son considerados como la generación Y, que son los millennials. Y acá podemos ver que ya esta generación ya tiene diferentes contextos. Suelen ser más creativos, pueden ser un poco más auténticos, porque ya, digamos, realmente ha evolucionado, digamos, la sociedad como tal. Son muy flexibles y están súper conectados a todo, a todo. Entonces estamos viendo que ya esta generación ya va apostándole un poco más a lo digital, a lo virtual, que han crecido con ese desarrollo como tal, ¿verdad? Entonces, prácticamente, y llegamos a la generación Z, que es la generación que estamos hablando, la generación los centennials, que son prácticamente los que están, ahí son los de 19 y los que están naciendo recientemente. Ellos como tal están prácticamente creciendo en un ambiente más digital. Entonces, ellos muy probablemente, los que estén naciendo ahorita o los que tengan menos de 5 años, ellos muy probablemente no van a conocer el papel en muchos trámites que estábamos realizando. Ellos ya van más a lo virtual, más a lo tecnológico. Tenemos los momentos de vida de las personas que acá nos podemos catalogar, ahí podemos ver los rangos de edad y podemos definir nosotros en qué rangos de edades estamos. Dependiendo de eso, dependen muchos motivadores o muchas qué quiero yo con mi vida o qué necesidades tengo yo, porque muy diferente es preguntar qué necesidad tiene un adulto mayor que probablemente ya realizó, ya culminó su vida laboral, está en un momento de retiro y únicamente está descansando como tal. Entonces, ¿qué puede necesitar él? ¿A qué puede necesitar un adulto joven? Las necesidades son sumamente diferentes. Entonces, dependiendo del momento de vida de esta persona, nosotros ahí podríamos conocer a fondo las necesidades. Y el tipo de familia que ya les había conversado yo sobre cómo se puede estructurar el grupo familiar. Entonces, dentro de este contexto que estábamos viendo, hay muchas cosas que podemos tomar a cuenta para poder definir con qué persona estoy hablando dependiendo de el estilo de vida que pueda tener. Y a esto se le puede sumar qué hábitos pueda tener. Puede que sea una persona que únicamente le guste leer en su tiempo libre, solo lo ocupa para leer, o sale a pasear con la mascota, o sale a jugar con los niños, o sale de paseo con la familia, o incluso solo simplemente hace ejercicio. Entonces, todo eso va acumulando y va dándonos idea de con qué persona estamos tratando, con qué persona estamos conversando. ¿Por qué?
porque el sentido es no solo de crear una relación para una venta, sino que el sentido es crear una relación que sea de largo plazo, y el crear esa relación de largo plazo implica que nosotros debemos de estar cerca a esa persona. Prácticamente podríamos decir de que sea un amigo o un aliado como tal, que ustedes sepan cuáles son sus momentos de vida, cuáles son las necesidades que están pasando, y tener el contexto mapeado de esa persona. Se puede complicar y me podrían decir, tengo una cartera de 300 clientes. Sí, pero ustedes podrían segmentar y poder decir, tengo tres categorías para clientes. Tengo mis clientes 1, 2 y 3, A, B, C, y los voy a priorizar. Voy a establecer ese momento para poder ver qué conozco de esta persona. Entonces, podrían hacer el ejercicio de anotar 5 clientes que ustedes tienen. Y de esos 5 clientes que ustedes tienen, podrían colocar qué tanto conozco de su familia, del 1 al 10. Qué tanto conozco, en qué momento de vida está y cuáles son sus motivadores futuros como tal, qué tanto los conozco. Lo pueden colocar del 1 al 10. ¿Qué nivel socioeconómico? Si en efecto yo conozco si esta persona tiene, qué tipo de estudios tiene, o yo puedo catalogarlo en una categoría, valga la redundancia, de ingresos. Si yo conozco eso del 1 al 10, eso nos va a ir dando la pauta para poder ver o conocemos a nuestro cliente, a esa persona. Si estamos de un 6 para abajo, sería de preocuparnos porque estamos muy lejanos a esta persona. Si estamos de un 7 a un 8, puede ser muy bueno porque tenemos mucha información de esta persona, o si incluso llegamos a un 10, ya tenemos a ese cliente fidelizado, ¿verdad? Entonces, hacer ese ejercicio ayuda a poder quedarme ese contexto a mí de decir qué tanto yo lo conozco y qué tan fiel puede ser a mí dependiendo de la relación que hemos creado. Pueden hacer eso con el top 5 de sus clientes y pueden hacer eso mismo con los últimos 5 clientes que ustedes han vinculado, pues para que ustedes puedan hacer ese ejercicio y puedan ver qué se puede hacer. Si los últimos 5 no he tenido ese momento para yo acercarme, pues vamos a crear un plan, ¿verdad? Como tal para poder hacerlo, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta dinámica es reflexiva para que podamos tener conocimiento. ¿Qué pasa en el momento de la venta? En el momento de la venta, dentro de la conversación, vamos a tener la oportunidad de conocer este tipo de situaciones para poder ver posibles necesidades o ver cuáles son las preocupaciones que tiene esta persona al momento de la venta, ¿verdad? Pero ahí va en juego el tipo de comunicación que vamos a manejar con esa persona, porque no vamos a hacer preguntas directas a una persona que se pueda molestar, y a otra persona le podemos hacer esa misma pregunta directa y muy probablemente no le moleste. Entonces, aquí entramos a lo que nosotros conversamos, el estilo de comunicación. Entonces, nosotros hablamos del estilo de comunicación y los definimos en estos 4 colores. En el color azul, el color amarillo, el verde y el rojo. Entonces, vemos estos rostros acá plasmados en la presentación, y podríamos, así en general, podríamos empezar a crear juicios, digamos, alguna etiqueta para cada uno. Podemos decir que la chica que está en el celular, nosotros la vemos que está en el celular, está en la llamada, pero está poniendo atención a otra situación, o incluso se puede ver un tanto molesta. Entonces podemos decir, no, esta persona es una persona seria, o puede ser una persona enojada. O tenemos en esa misma área a la chica de pelo suelto que está sonriente. Entonces podemos decir, ella es una persona muy amable, muy jovial, muy amigable, y pues se puede conversar con ella de cualquier cosa.
Tenemos al joven ahí de barba que está viendo fijamente y está creando una interrogante, está como cuestionando. Puede crear el sentido de decir, esta persona analiza mucho o está criticando, digamos, o sí juzgando lo que está sucediendo. Entonces, y vamos ahí creando como esas diferentes etiquetas para cada una de las personas sin antes entrar en conversación con ellas. Entonces, los estilos de comunicación que nos dicen, que nos dan una pauta, es la manera en cómo nosotros vamos a acercarnos a las personas para tener una comunicación más efectiva, una comunicación más asertiva a esa persona. Porque no, ustedes conocen, todos tenemos diferentes tipos de amistades. O, por ejemplo, recuerden esos últimos 5 clientes que ustedes vincularon. La conversación con cada uno de ellos no fluyó de la misma manera. Ustedes tuvieron que adaptarse a la manera que el cliente quería la información o a la manera de expresarse del cliente. Entonces, nada está sujeto a decir, voy a seguir el mismo parámetro, la misma línea con todos, porque no es así. Todos hemos sido influenciados a lo largo de nuestra vida por diferentes situaciones, por nuestra educación, nuestra educación, digamos, educativa como tal, o la educación en casa, o las circunstancias, las experiencias que ha vivido cada persona, influyen en toda la forma en cómo esta persona se va a comportar y cómo va a ser el diálogo con esta persona externamente, ¿verdad? Entonces vamos a crear y vamos a hablar estos conceptos, a detallar esto, los estilos de comunicación. Tenemos personas, podemos hacer 2 categorías y de esas 2 categorías creamos 2 conceptos diferentes. Entonces tenemos en la primera categoría, tenemos a personas abiertas y tenemos a personas reservadas. Las personas abiertas son las que ustedes han visto que esas no tienen problema para expresarse. Ellos hablan de cualquier tema y tienen esa facilidad de comunicación y lo dicen, hablan sin generar como un contexto. Aquí podemos tener a las personas que de entrada son las personas que son confianzudas. Nos da la confianza para hablar de cualquier tema y la conversación va fluyendo. La contraparte es una persona reservada. Esta persona es una persona discreta que guarda la distancia y empieza a analizar a esa persona para poder definir si amerita darle la confianza o no a esta persona, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a las personas que son muy confianzudas, digamos, de entrada, una persona que no tiene problemas de hablar de cualquier tema, otras personas que sí pueden ser reservadas. Muy importante que ustedes vayan diciendo si soy una persona abierta o soy una persona reservada, para poder ir conociendo también cómo soy yo, porque acá tenemos que definir primero el conocimiento como persona para después también entender a las demás personas. Luego venimos a las personas directas e indirectas. El indirecto es la persona que va a tener cuidado de cómo va a decir las cosas para no dañar los sentimientos de la persona. Es decir, de que esta persona va a pensar las cosas antes de decirlas. Lo contrario a una persona directa. Una persona directa es una persona que da el mensaje tal cual lo siente. Así da el mensaje, o es una persona que muy probablemente no piensa lo que quiere decir, sino que únicamente da la información, da el mensaje como tal. Ahora, venimos acá con las combinaciones. Y acá tenemos los diferentes colores. Tenemos los amarillos, los rojos, los azules y los verdes. Los amarillos usualmente van a ser personas abiertas y directas. ¿Qué quiere decir? Que son personas que les van a dar la confianza de entrada, pero así como les dan la confianza de entrada, estas personas pueden ser, les van a decir las cosas como ellas lo sientan.
Es decir, son esas personas como tal que son de carácter como bien jovial y se hacen sentir donde están. Entonces ahí tenemos a personas que son bien sociables, amigables, emotivos, optimistas. Esto es una característica bien importante de estas personas. Entonces, ustedes pueden ver, esta persona es bien dada a la emoción. Entonces, genera confianza de entrada, le genera confianza a la otra persona para poder entablar la conversación, pero es bien emocional, puede expresarle sus sentimientos, tanto los más bellos sentimientos que pueda tener en ese momento, y se los puede externalizar, que incluso también le puede decir las cosas en el enojo, cómo lo siente esta persona también, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí a la persona que es prácticamente una persona bien emotiva y una persona que genera una confianza como no tienen idea. Entonces, tenemos esta primera característica. Ya tenemos el tipo rojo. Muchos al inicio pudieron haber pensado de que un rojo era una persona, era la peor persona que podíamos tener dentro de la categoría, pero no, aquí no hay personas malas ni personas buenas. Acá solo es la forma en cómo a mí me gusta comunicarme, ¿verdad? El rojo es una persona que es súper racional, es una persona que siempre ustedes van a ver que está determinado, es muy seguro de sí mismo, pero su combinación es ser reservado y ser directo. Es decir, esta persona no les va a dar su confianza de entrada, pero les va a expresar las cosas como las percibe y como las siente. Entonces aquí podemos, incluso ustedes pueden ver el dibujo y ustedes pueden decir, pero este se ve bien serio. Sí, son personas que usualmente pueden que sean, ahí mismo en las características habla que son personas que son apuradas, que son personas determinadas y son personas muy racionales. Con ellos hay que ir mucho al punto, no de entrar mucho en el tema de la conversación, porque si es una persona reservada, ¿qué es lo que me está dando la pauta? Es que no quiere hablar de diversos temas con la otra persona. Puede que más adelante sí, pero para iniciar una relación, esta persona va a poner muchos obstáculos para crear esas conversaciones, ¿verdad? Entonces tenemos al rojo como tal, que es el pragmático, el que va al punto. Entonces ahí podemos tener a personas que hay que hacerles preguntas directas para que nos contesten, o no darle mucha vuelta, mucho asunto al tema. Con una persona que es amarilla, que es una persona influyente, puede alargarse un poco más la conversación por el tipo de persona que es, ¿verdad? Luego venimos al color azul. El color azul es la persona que es reservado e indirecto, es decir, no te doy mi confianza, tenés que ganártela, y si yo siento algo, yo primero voy a pensar cómo te haría sentir lo que yo te voy a decir. Esta persona es la caracterizamos como el nombre de informado porque de igual manera es una persona muy racional, pero esta persona es más de planear, de procesos, de ser metódico, de ser más formal, de ser analítico. Esta persona es muy detallada a la información. Entonces, acá con esta persona, muy probablemente en temas técnicos se pueda dar el punto de ser un poco más amplio en la información porque esta persona ya tiene conocimiento o ha leído referente, estamos hablando de un tema del momento de una venta, o ya leyó la oferta que usted le mandó, o ha leído cierta información o ha estado influenciado por información de seguros y ya tiene conocimiento de. Entonces, esta persona es la que ya sabe de lo que usted va a hablar y muy probablemente le haga muchas preguntas y muchas de esas preguntas pueden ser atinadas a la propuesta que ustedes tienen. Entonces, con esta persona es de tomarse ese tiempo para poder entablar esa conversación y poder explicarle todo a detalle. Cómo va a ser el proceso en caso de un accidente, cómo va a ser, cómo es el proceso en caso le pregunte a partir de cuándo tengo cobertura, cómo va a ser el proceso de suscripción como tal, qué condiciones tiene la oferta. Esta persona sí le va
a demandar mucha información. Entonces, de entrada ustedes lo van a ver muy interesado en la información. El rojo es una persona que también es muy dada a la información, pero él va a hacer preguntas puntuales. Muy probablemente él hace preguntas como, por ejemplo, ¿me cubre si de repente yo voy en el celular y tengo un accidente y aunque yo vaya en el celular, eh, me va a pagar el seguro? Sí, y tiene que dar respuestas ya muy fijas, muy acertadas a la pauta que le puede dar. Un azul puede ser un poco más al detalle, como, mire, fíjese que me entra la duda, y por ejemplo, si yo voy en la calle y de repente yo agarro mi celular y quiero contestar una llamada, y en el momento que estoy contestando la llamada me descuido y de repente veo que iba pasando una persona y la atropello, ¿qué pasaría? Si ven, esta persona ahí en ese momento nos hizo un proceso del momento del siniestro. Entonces aquí estamos viendo una persona que está muy al detalle. Entonces ahí es donde nosotros podemos ampliar ese detalle y poder conversar más con esa persona. Y de ahí tenemos el estilo de comunicación de color verde, que son los altruistas. Estas personas prácticamente nosotros las consideramos que son amigables, son pacientes, son diplomáticos. Se podría decir de que estamos hablando de las personas que son como son bien amenas, son bien allegadas a las personas y se preocupan por las personas, buscan el bienestar colectivo como tal. Entonces acá tenemos a esas personas que son abiertos, que le dan la confianza a las personas y cuidan el momento de trasladar un mensaje para que la otra persona no llegue a sentirse mal, ¿verdad? Entonces tenemos esta información de los colores y de las formas de ser de cada persona. Entonces llegamos al punto en que podemos hacer una separación. Aquí tenemos a 4 tipos de personas y estos tipos de personas están directamente relacionadas a su comunicación de una manera diferente. Tenemos a los rojos y los azules que ellos pueden ir siendo un poco más impersonales en el sentido de no me gusta que las personas sobreexcedan la confianza que yo les pueda generar, mi confianza. Estas personas van como al cuidado de tener con qué tipo de personas me voy a relacionar. Son como muy quisquillosos en ese punto, a diferencia del verde y el amarillo, que ellos son más dados a las personas, quieren estar más cerca de las personas y se involucran más con las personas. El azul y el rojo son más dados a la información, más dados al conocimiento y es la manera en cómo podemos llegar también a ese tipo de personas, ¿verdad? Y vamos a hacer, si se recuerdan, hablábamos de tendencias, de estilos de vida y hablábamos de estilos de comunicación. Y vamos a hacer un ejercicio en Menti para que ustedes pudieran comentar qué es lo que ha cambiado en la actualidad bajo estas circunstancias de la pandemia que tenemos. Me gustaría que en este momento tengan unos 30 segundos para que puedan pensar en qué es lo que ha cambiado en las relaciones personales, para que ustedes se hagan una idea y puedan pensar cómo ha evolucionado esta pandemia, cómo ha cambiado la forma de relacionarnos. Así que les doy esos 30 segundos para que lo puedan pensar y vamos ya al contexto de cómo es la teoría que acabamos de ver, cómo ya empezamos a verla aplicada bajo estas circunstancias, bajo esta nueva normalidad que tenemos, ¿verdad? Así que les doy 30 segundos para que puedan pensar en qué ha cambiado en las relaciones personales. Bien, ¿qué ha cambiado de las relaciones personales?
Como tal, ustedes saben, tenemos muchas restricciones de movilidad y tenemos muchas restricciones también de acercamiento a las personas. El famoso concepto que se ha vuelto tan famoso, el, el distanciamiento social. Este es una base que va a ser parte de nuestra normalidad. Entonces, ¿qué vemos que ha cambiado? Actualmente estamos sustituyendo ciertas actividades que hacíamos por una actividad que nos dé la misma satisfacción que nos generaba otra. Por ejemplo, si estamos hablando de vidas balanceadas, ¿qué ha cambiado en vidas balanceadas? Vidas balanceadas hacemos referencia a que yo tengo tiempo para mi familia, tengo tiempo para el trabajo y para mis hobbies. Muy probablemente salir a hacer ejercicio. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ya no tenemos la misma libertad de movilizarnos, pero ya se ha dado mucho el asunto de gimnasios en casa. Muchos han replicado rutinas de ejercicio y están implementándolas en casa. Cuidan a sus seres queridos porque todos están en casa y también se dedican al trabajo. Esto ya es una nueva normalidad. Esto, si se recuerdan, lo estábamos viendo como una tendencia, y las tendencias que son cosas que vienen y poco a poco van siendo parte de nuestra rutina y de nuestro estilo de vida. Entonces, con esta nueva situación, estamos incorporando este tipo de actividades a nuestra vida de una manera diferente y las estamos aplicando en la actualidad. Por ejemplo, el empoderamiento individual. ¿Qué pasa? Ya no podemos movilizarnos, no podemos movilizarnos como antes lo hacíamos. Es decir, que todas las gestiones las tenemos que hacer de manera virtual. ¿Qué tanto las diferentes empresas nos dan el empoderamiento para nosotros poder hacer las cosas? Por ejemplo, desde el pequeño sentido de que alguien nos pueda, supermercado, podemos tener la facilidad de comprar desde casa o hacer una gestión en el banco desde nuestra casa, o nosotros como aseguradora, ustedes puedan hacer gestiones desde su casa. ¿Qué tanto empoderamiento tiene? Porque ya estamos limitando nuestra movilización, muy probablemente en un alrededor cercano, o no movilizarnos de nuestra casa. Y el tema de vidas conectadas, hemos sustituido por la situación una reunión de ir a un restaurante y poder platicar con amigos, o poder salir con nuestra familia, poder tener una tarde libre con la familia, la estamos sustituyendo por videollamadas. Entonces, esto viene prácticamente aquí, las nuevas, las tendencias que estamos viendo que podían ser parte de un futuro, ahora van siendo la nueva normalidad que estamos observando bajo estas circunstancias. ¿Qué es la nueva normalidad? Todo lo que nos va, todos los cambios en hábitos y tipos de rutinas de vida y estilos de vida que llevábamos, cómo han cambiado, y ahora se incorporan nuevas actividades que estamos haciendo y nos van a garantizar que esas actividades van a salvaguardar la salud de nosotros como tal, y la salud de nuestros seres queridos. Entonces, hablamos que esas tendencias ya no son tendencias, sino que ya son nueva normalidad. Es lo que ya ha venido para quedarse. Ustedes pueden leer del contexto de este término. La nueva normalidad es eso, la nueva forma en cómo vamos a vivir. Y eso es parte de irse adaptando a ese sentido. Entonces, para poder conocer un poco cómo nos ha venido afectando en nuestras relaciones esta pandemia, y poder entrar en contexto de lo que vamos a hablar de un nuevo modelo de relacionamiento, porque si ustedes lo veíamos, que la manera de relacionarnos con el cliente era ir a visitarlo. Lo llegábamos, lo visitábamos, platicábamos con él y teníamos la conversación de todos los temas, o simplemente llegábamos por una conversación de ver qué necesitaba en temas de condición, ¿verdad? Pero ahora eso tiene que ser sustituido y tiene que adaptarse
a una nueva normalidad. Entonces, ¿bajo qué condiciones nos vamos a adaptar para poder ser relevantes y mantenernos relevantes? Entonces, en el entendimiento del cliente o en el entendimiento de las personas, vamos a establecer un proceso de transformación. Entonces, en el proceso de transformación, ahí vamos viendo cómo la conducta va cambiando. Todos iniciamos esta cuarentena con miedo, con ansiedad y con una cierta negación de lo que estaba pasando. Entonces, estábamos en esa fase de no entendíamos lo que estaba pasando, no sabíamos qué iba a suceder y teníamos miedo por la incertidumbre que nos estaba generando. Viene el proceso de adaptación del humano y tiene que haber un corte entre esos sentimientos, esas emociones negativas que pudimos haber sentido, y llega un momento en que debemos de adaptarnos a la situación, en el sentido de que ya somos conscientes de lo que estamos pasando, y esta adaptación, el decir estoy consciente de lo que estamos viviendo y estoy consciente de que muchas cosas van a cambiar, entonces esto me da la pauta para poder generar un futuro. Y ese futuro es en el que ya estamos, en una nueva normalidad, donde ahí vamos a ver aspectos, ya los vamos a ver muy presentes al momento de salir, cuando ya se termine, por ejemplo, la cuarentena, y al momento de que la economía y todos los negocios, personas empiecen a salir a sus diferentes actividades, vamos a estar viendo que el distanciamiento social siempre va a estar presente, que los canales de vinculación han cambiado, ya no son iguales. Las relaciones tienen que ser más seguras porque las personas van a estar como más cuidadosas en el sentido de con quién me estoy relacionando, si esta persona me puede dar seguridad de que yo voy a estar en buenas condiciones. La virtualización, el teletrabajo, son conceptos que antes sí los podíamos escuchar como si eso ya va a venir, pero ya está acá y debemos de ser conscientes de que esto es parte de una nueva normalidad. Las compras responsables, en el sentido de que como un negocio, como una empresa va a poder generar ese ambiente de confianza hacia la persona, para que esta persona diga, sí, le voy a comprar a esta empresa este bien o este servicio, porque me ha facilitado los accesos para que yo haga la compra y que sea una compra segura, que sea una compra responsable para mí. Y ahí viene el concepto que se viene dando mucho en el tema de economías con bajo contacto. Es decir, ¿cómo voy a generar yo que mi negocio tenga ventas y sea rentable sin tener el máximo y teniendo un bajo contacto con las personas, pero un contacto presencial? Entonces, estos conceptos vienen y se transforman en la nueva normalidad para poder entender qué es, cómo va a ser nuestro modelo o cómo va a estar afectado nuestras relaciones y nuestro modelo de venta hacia las personas. Vamos entrando, por ejemplo, acá, cómo va a cambiar la conducta y cómo responder esa pregunta, cómo cambia la conducta del consumidor y cómo hay que hacer esa transformación en el modelo de relación que tiene la empresa, en este caso ustedes, con los clientes. Por ejemplo, vamos a entrar en el punto de estos diferentes rubros para que ustedes puedan tener conocimiento. Por ejemplo, Sara, vean esta noticia. Tus compras en Sara deberán, perdonen la publicidad, vamos a tocar algunas empresas. Tus compras en Sara deberán ser con previa cita y menores a 30 minutos. Es decir, ya no están permitiéndole al cliente que llegue, se esté su 1 hora, sus 2 horas, viendo que compre. Van a tener que agendar su cita y van a tener solo 30 minutos para ir a hacer sus compras. Aquí muchos van a poder sentirse afectados porque muy probablemente algunos toman mucho más tiempo para hacer sus compras, pero es la nueva forma que la empresa ha estado adaptando. Uber planea un movimiento para hacer más fuertes en donde más crece. Se está haciendo mucho, aquí están hablando mucho del tema de la distribución de alimentos. Es decir, se está movilizando
es el giro de restaurantes, podríamos decir, a través de una distribución. Muy probablemente los restaurantes van a tener ciertas condiciones o se pueden cargar las condiciones de reapertura, entonces se adaptan a lo que viene y cómo va a ser esa compra segura que le garanticen al cliente y esa economía de bajo costo, de bajo contacto que deben de tener para poder seguir siendo con ingresos y ventas. Otros son teletrabajo es necesario. Lo crítico es gestionar en formato digital. Otra noticia, por ejemplo, un parque de diversiones. Ahora podrás visitar el parque haciendo una cita. Entonces, podemos ver cómo ha cambiado, que ya no hay mucha libertad. Vaya, por ejemplo, en China, el negocio del retail ya a la new normal, la nueva normalidad, que es lo que está proyectando, es hacer una venta en streaming para poder generar esos negocios que antes tenían. Ya no el visitar, que el cliente llegara o visitar a sus clientes y crear esa relación como, mira, aquí está el producto. No, están desarrollando tecnologías para poder hacer ese streaming y poder hacer el negocio con el cliente. Por ejemplo, Cinépolis está distribuyendo sus palomitas a través de una aplicación y ustedes pueden decir, ¿y para qué voy a pedir palomitas al cine si yo las puedo hacer en mi casa? Pero es la forma en que la empresa ha visto de mantenerse vigente ante las nuevas necesidades ante la nueva situación. Entonces, es una manera de todavía estar vigente ante las personas para un momento de reapertura. Está en la mente de las personas esa nueva empresa. Y tenemos que más del 50% de los consumidores usarán servicios financieros digitales. Es decir, todo va a la tendencia digital y nosotros como asesores de seguros debemos de adaptarnos y ver cómo vamos a relacionarnos con nuestros clientes. Entonces, viendo el modelo de relacionamiento, viendo cómo conocer al cliente, cómo mantenernos relevantes con el cliente, cómo poder conversar con el cliente, qué conversaciones puedo tener, qué tipo de información le puedo dar, cómo se la puedo dar. Aquí viene el modelo de relacionamiento adaptándonos a una nueva normalidad. Entonces nos podemos hacer esas preguntas. ¿Cómo hacemos para contactarnos a kilómetros? ¿Qué experiencia ha tenido el cliente con nuestra marca? Nosotros como pymes, como tal, como asesores independientes, como corredurías. ¿Qué riesgo tenemos en nuestro modelo de negocio actual? Es decir, tal cual tenemos nuestro modelo, poniéndolo en perspectiva de la nueva realidad, ¿cuáles son esos riesgos que nosotros tenemos que pueden denotarnos un bajo crecimiento en ventas, una pérdida de cartera y esa falta de adaptabilidad que podamos tener? ¿Y cuál es nuestra propuesta de valor actual? Eso es muy importante definirla para poder hacerla llegar a nuestros clientes, ¿verdad? En la nueva normalidad, el social media, o sea, las redes sociales, es una gran amiga para poder seguir conectándonos con las personas. Estábamos hablando de vidas conectadas, que estas personas van a buscar tener esas relaciones que usualmente se tenían a través de una videollamada. Entonces, las redes sociales son una gran ayuda para poder continuar con el relacionamiento con nuestros clientes como tal, ya sea a través de WhatsApp, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram, cualquier canal donde nuestros clientes estén, ahí es donde nosotros debemos de mantener esas relaciones. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta en el momento? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto de conectar con la forma que yo me relaciono con las personas y cómo busco mantenerme relevante con el cliente? Debemos de generar una comunicación proactiva.
Es decir, si el cliente no viene a mí, yo lo busco. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han contactado a sus clientes y a cuántos clientes de su cartera total han contactado para conocer cómo están, cómo se sienten, qué les ha pasado, qué han vivido, qué necesidades nuevas puedan tener, cuántos lo han hecho, el sentido de generarle contenido de valor al cliente, cómo yo estoy impactando al cliente en este ámbito de que nos estamos llenando de tanta información, cómo yo le estoy generando valor, contenido de valor al cliente en la información que yo le estoy trasladando. ¿Será que yo le he trasladado todos los beneficios que tiene bajo sus planes de seguros que tiene actualmente o los nuevos beneficios que la compañía ha incorporado? Se los he trasladado, le he generado valor al cliente en la información que he dado. He desarrollado un plan de acercamiento al cliente en el sentido de si yo ya tengo establecido, este día voy a conversar con 2, 3, 5 clientes y voy a ver cómo se encuentran y voy a ver ese acercamiento para que ellos me mantengan vigente. Es muy importante la empatía en este momento que podamos tener con los clientes porque son momentos difíciles para todos. Lo que vimos, la transformación de las personas que estábamos en un momento de negación, de miedo y de ansiedad, muchos ya pudieron haber superado eso y ya se adaptaron y ya están viendo el futuro, cómo van a reaccionar, y muchos todavía están en ese momento. Entonces, a ese tipo de personas es de ser muy empáticos y tratar la manera de poder ayudarlos y poder ser relevantes tanto en lo emocional como ellos. Y ahí viene el punto de que tenemos que transmitir emociones positivas a las personas para, en este momento de que muy probablemente existe un caos, es de generar emociones positivas para que se sientan bien, están confiados con ustedes. Es el crear espacios virtuales también, ya vamos a ver de ese punto. Y crear redes colaborativas puede ser un ejemplo de apoyo y una forma de poder crear una mejor relación con su cliente. Que ustedes tienen un cliente que es distribuidor, por ejemplo, de frutas y verduras, cómo yo lo conecto y cómo ayudo a mi cliente a que pueda generar más. Entonces, eso también puede ayudar en estos momentos de crear esas conexiones, esas redes colaborativas con los clientes para fortalecer más las relaciones. En Facebook, ¿qué es lo que hacemos en Facebook? En Facebook, ¿qué tipo de cosas publicamos? Aquí en Facebook es muy relevante, por ejemplo, ¿qué se puede publicar? La mayoría de redes sociales son redes que son muy visuales, entonces es muy importante publicar imágenes, videos, enlaces externos o incluso un video en vivo que pueda generar ese contenido relevante que le pueda dar al cliente o generarle una emoción positiva al cliente o incluso compartir información de lo que estábamos hablando de redes colaborativas. He visto algunas corredurías que han hecho unos Zoom con sus clientes, otros se están acercando de otra manera. ¿Cuál es la forma en que yo estoy desarrollando mi plan de acercamiento bajo la nueva normalidad? Puede ser que tengamos, y ya vamos a ver los diferentes medios de comunicación, pero puede ser que con algunos ustedes definan, voy a acercarme con una llamada con un cliente, con otros puede que sean más virtuales y son más apegados a una red social, a Facebook. ¿Para qué contenido yo le voy a crear? Buscar algún artículo importante que puede ser publicado o un video de una buena fuente que ustedes digan esto, yo lo quiero publicar a mis redes de contactos y hacerme mantener vigente o incluso mandárselas en un mensaje privado para que se sientan un poco más la personalización. Twitter igual es una red social que se pueden publicar imágenes, GIF, videos, infografías. En general, esta aplicación es para más carácter informativo. Entonces, acá podemos tener como más temas de estar informando a los clientes y nuestros clientes en dado caso están en Twitter, pues entonces empezamos a publicar información de qué está pasando en este sector, cómo se está moviendo la tendencia de, por ejemplo, los restaurantes, qué medidas están tomando nuevas para poder generar
seguir continuando con la venta, o qué medidas están estableciendo, o qué tendencias están pasando en otros países que están aplicando. Puede ser muchos artículos de mucha información que se pueden detallar, ¿verdad? O de igual manera puede ser un contenido que se pueda generar tanto en Facebook como Twitter. Si es un contenido informativo, se puede generar en ambas redes sociales, ¿verdad? Instagram ya es una red que es más a lo visual, a crearle una experiencia visual al cliente. Entonces acá es más que vamos a lo visual, para generarles alguna emoción a los clientes. De igual manera se pueden hacer una conexión en vivo. Acá podemos tener como información como videos motivacionales, o incluso pueden crear un video, grabarse un video ustedes y poder tener una reflexión y poder publicarla, o incluso mandársela a sus clientes, ¿verdad? LinkedIn es una aplicación ya más corporativa que va buscando qué estamos haciendo como empresa. Si tú tienes LinkedIn, podrías publicar como cosas que estás haciendo como empresa para poder generar ese contexto en el cliente. Es una red social que da mucho a lo que hacemos y el conocimiento que tenemos. Entonces ahí es bien importante, por ejemplo, hablar mucho de conocimiento de condiciones de coberturas en general, ¿verdad? Entonces, ¿cómo todo esto puede encajar en un modelo de relacionamiento? Si bien es cierto, antes estábamos muy a la perspectiva de conectarme con el cliente, de, mire, voy a agendar una visita con usted, pero ahora eso ya se vuelve un poco ya improbable que se haga, porque el cliente va a tomar sus medidas de precaución, y nosotros de igual manera debemos de adaptarnos a la nueva normalidad que se está teniendo. Entonces, ¿cómo yo me acerco al cliente? Aquí tenemos un sinfín de probabilidades, un sinfín de maneras de cómo lo podemos hacer. Puede ser a través de una llamada, puede ser de que voy a estar concentrando publicaciones, crear contenido y poder tener un calendario de generar ese contenido en Facebook, de estar publicando información relevante, en Twitter estar publicándolo, incluso en Instagram, o si incluso les gusta hacer videos y grabarse, pueden utilizar un canal de YouTube para poder grabarse y después compartirlo en las diferentes redes. Puede ser de que sea en WhatsApp, en Zoom. Acá va a ser la manera en cómo ustedes, desde el conocimiento que tienen del cliente, cómo se van a acercar a sus clientes que tienen actualmente. Entonces, probablemente la comunicación que voy a llevar con una persona que es de un tipo color rojo, que es un tipo pragmático, debo de darle información puntual y llegarle de una manera un tanto impersonal. Puede ser un mensaje únicamente a través de WhatsApp, como encontré esta noticia que está relacionada a su giro de negocio que me pareció interesante, compartírsela para que usted la pueda leer. O incluso podría aplicar también para a un tipo de azul. ¿Qué pasa con los demás? Puede ser de que a un amarillo le importe mucho una videollamada y poder conectarse con usted, sonreírse ambos, poder platicar de cualquier cosa en general, ¿verdad? O de igual manera con un verde, qué tanta conexión puedo generar yo desde las diferentes redes. Entonces, el plan de acercamiento como tal, yo lo debo de plantear desde el conocimiento como tal del cliente, y poder generar ese contenido de valor y mantenerme relevante con el cliente. Entonces eso es bien importante, que nosotros ya vayamos adaptándonos y creando estos espacios virtuales con nuestros clientes. Y es muy importante que tengamos bien definidos los estilos de comunicación, porque van a haber clientes de que ustedes, si de repente le hacen una videollamada y está sonando una videollamada, lo van a ver y va a decir, ¿y por qué me está llamando? O sea, no le gusta el contacto muy personal, o muy probablemente la relación no ha llegado tanta confianza para poder crear ese espacio. Entonces, es importante definir con quién puedo hacer ciertas cosas. Y el conocimiento del cliente, el estilo de comunicación del cliente, me va a dar la pauta para poder definir con quién yo puedo hacer esas cosas. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta como tal? Estamos hablando que hablamos de un modelo de relacionamiento aplicado a la nueva normalidad.
Entonces, la invitación en este caso es que creen un cronograma de actividades de acercamiento a clientes, ya sea videos que ustedes creen o videos que ustedes buscan en YouTube, en Internet, y ustedes puedan encontrar lo que les quieren generar valor a ese cliente, o una videollamada, o una simple llamada, o un mensaje de texto. ¿Qué va a garantizar esto? Tenemos que crear conexiones, espacios emocionales con los clientes, emociones positivas con los clientes, que garanticen que vamos a estar en el top of mind y en el top of heart de cada persona. Esto nos va a ayudar a que el cliente esté fidelizado con nosotros bajo las nuevas condiciones. Porque si yo dejo, y ese es un riesgo que podemos tener en el negocio, en que yo no me adapto y yo digo, no, yo voy a seguir la misma forma de relacionarme con los clientes que tenía anteriormente, de visitarlos. Muchos voy a estar queriendo agendar, mire, quiero visitarlo, ¿cuándo puedo visitarlo? Y muy probablemente el cliente no quiera porque no se siente seguro. Y recuerden, debemos de generar esos espacios de seguridad y relaciones seguras con los clientes. Entonces debemos de buscar los mecanismos que las tecnologías nos están para seguir manteniéndonos relevantes y conectados con los clientes. Otro punto, ayuda a adaptar a los clientes a las nuevas tendencias. Dentro de ese mismo relacionamiento que ustedes pueden tener, por ejemplo, el ejemplo que les mencioné, ustedes leyeron un artículo relevante en un giro de negocio y ustedes saben que tienen clientes de ese giro de negocio, lo comparten para que ellos vayan creando un criterio y una manera diferente de empezar a ver el negocio. Entonces acá esto nos va a permitir que el cliente también vaya evolucionando. Entonces dentro de la relación nosotros estamos contribuyendo al cliente a que sea mejor y que vaya evolucionando. Tercer punto, las redes sociales son un medio para interactuar en la actualidad, no es el fin. Las redes sociales no es el fin. Es decir, como, sí, voy a crear mi plan de acercamiento y voy a estar ahí publicando eventualmente en Facebook y ya con eso me mantengo vigente. Realmente no tenemos garantía que esa persona haya sido impactada con el contenido que nosotros estamos generando. Muchas veces hay que generar contenido personalizado eh, para llegar a cada cliente y ver cómo yo me estoy conectando con ellos con las diferentes redes que tenemos a disposición para poder estar vigentes y relevantes ante el cliente. Sé tú mismo virtualmente, mantén tu marca personal. Eso es bien importante seguirlo. Ustedes me pueden decir, yo no me siento cómodo haciendo un video, entonces no voy a hacer un video, no lo haga. Usted haga las cosas que se sienta cómodas hacerlas. Si una llamada telefónica se siente cómodo, hágala. O si una videollamada se siente cómodo, hágala. Si usted solo se siente cómodo con Facebook, publique con Facebook. Solo tengamos en cuenta y tengamos presente que debemos de estar donde el cliente está. Debemos de buscarnos al cliente en las redes donde el cliente está. Y si la mayoría de clientes están en Facebook, en WhatsApp los podemos encontrar, es ahí donde tenemos que mantenernos relevantes con el cliente, ¿verdad? Y concluyendo, este nuevo reto que tenemos nos va a dar nos tiene que apalancar una evolución como asesores. Es decir, que tenemos que pasar de una relación transaccional con el cliente muy probablemente tengamos un par de clientes o ustedes pueden hacer un diagnóstico de con qué clientes yo tengo simplemente una relación transaccional. Me pido la póliza, ya no supe de él, ahí la está pagando y no sé nada de él. Esta nueva normalidad nos reta a que podamos generar con los clientes algo relacional, conocerlos o que seamos consultores del cliente. Entonces eso es bien importante, transformarnos de algo transaccional a algo relacional y algo consultivo con el cliente. Eso es el reto que tenemos actualmente con la nueva normalidad. Los invito a que hagan su plan de acercamiento. No, no está nada escrito. Aquí va al sentido de cómo cada quien lo quiera realizar.
bajo qué redes sociales lo quiere hacer, qué tipo de contenido quiere publicar, cómo se mantiene relevante con los clientes. El plan de acercamiento debe de tener un cronograma en donde yo tengo establecido cuáles son, por ejemplo, mis clientes más importantes, qué contenido le voy a generar a estos clientes, a otro segmento de clientes, puede ser mi segmento de clientes B, cómo me los voy a acercar, o a los clientes que he estado muy lejanos, cómo me voy a empezar a acercar con ellos. El sentido es mantenernos relevantes con el cliente en estos momentos que las formas de vinculación han cambiado y debemos de transformarnos. Entonces, ahí vamos a ese sentido. Los dejo con esa invitación y quiero en este momento enseñarles este video para finalizar. Disculpen que estaba programada para un... estamos un poco pasados de tiempo, pero quiero compartirles este video. Permítanme, en este momento vamos a... Bueno, tengo un problema ahí en colocarles el video, pero se los voy a dejar ahí pues en el mismo sitio para que ustedes lo puedan ver, para que puedan visualizar, perdón, acá está, pues sí, ya, permítanme, para que ustedes puedan escuchar este mensaje, que es muy importante que lo podamos ahí tener presente. Hoy, todo lo que estábamos acostumbrados cambió. Ahora la forma de relacionarnos es diferente. Ya no podremos saludarnos de mano ni darnos un abrazo. Las fiestas, las salidas a comer y las reuniones quedaron pospuestas. Somos un grupo de colegas y amigos que estamos unidos con un solo propósito: que nuestros clientes sepan que seguimos activos, con nuevos retos, y trabajando con todos nuestros equipos comprometidos para dar lo mejor de sí, en lo que mejor sabemos hacer, acompañarte en cada momento. Utilizaremos todas las herramientas tecnológicas que se requieran para que siempre nos sientas a tu lado. Seguiremos gestionando todos los riesgos, tu patrimonio y el bienestar de tu familia. Pondremos todo lo que está a nuestro alcance para que juntos salgamos adelante y podamos seguir cumpliendo nuestros objetivos. A todos nuestros clientes, mil y mil gracias. Su confianza y respaldo nos motivan a seguir reinventándonos y creando nuevas estrategias. Juntos saldremos adelante, saquemos lo mejor de cada uno en esta situación, disfrutemos nuestras familias y lo más importante, cuidémonos unos a los otros para que más adelante nos podamos volver a ver y darnos un fuerte abrazo. Bien, ese es el mensaje que tenemos de grupos de asesores de Colombia. Prácticamente es un mensaje dirigido a los clientes, explicando las nuevas formas de cómo nos vamos a relacionar en la actualidad. Les dejo este mensaje de Henry Ford que dice: tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, está en lo cierto. Las limitantes están en nuestra mente. Yo creo que todos tenemos la capacidad de reinventarnos y esta es una gran oportunidad de aprender cosas diferentes y poder generar unos nuevos espacios para podernos relacionar con nuestros clientes. Así que los invito a que hagan ese
ese plan de acercamiento, establezcan contactos con los clientes que tanto conozco de ciertos clientes para empezar a crear esos acercamientos y mantener vigentes y relevantes con nuestros clientes. Que tengan feliz tarde. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos.